Estamos dándoles la bienvenida a este nuevo espacio, Salavirus. Es un espacio donde vamos a tener una serie de webinars con expertos, donde vamos a compartir sobre qué temas estamos trabajando en BIOS o sobre qué temas están trabajando nuestros aliados. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante de actualidad. Algunos estarán muy aburridos acerca de escuchar del COVID, pero la verdad es que a medida que uno va teniendo mayor información y va conociendo un poco más sobre la enfermedad y sobre el virus, pues puede tomar mejores decisiones en cuanto a su vida y en cuanto a su forma de trabajar y de relacionarse con los demás y de vivir esta nueva normalidad. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Sebastián Hernández. El doctor Sebastián Hernández trabaja actualmente como asesor para la gobernación en cuestiones de COVID. Sin embargo, me gustaría que él se presentara, que nos dijera cuáles son sus credenciales, por qué es un experto en esto y pues bienvenido, estimado doctor Sebastián. Un caluroso saludo. Muchas gracias por aceptar la invitación, es para nosotros un placer tenerlo acá, que hablemos un ratico de COVID y que compartamos la experiencia que tiene con todos los espectadores para que tengan una mejor idea acerca de esta enfermedad y de este virus. Por favor, preséntate. Bueno, pues primero un saludo para Nada, amigo ya de varios años desde que nos metimos en este tema de bioinformática. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy médico, pero mi formación específica es en microbiología. En el área he estado trabajando básicamente en tuberculosis, pero desde que arrancó la pandemia he estado colaborando con la Dirección Territorial de Salud en temas de coronavirus, especialmente para asesoría científica. Dentro del área específica de coronavirus, he tenido que desempeñarme en la elaboración de protocolos, en algunas publicaciones científicas en revistas de alto impacto, y en este momento estoy trabajando en la parte de genómica de coronavirus a partir del proceso de la generación del consorcio de vigilancia genómica. Entonces, pues estoy muy metido en ese tema de las famosas variantes, que es variantes y vacunas. Yo hago también parte del comité de vacunación de Caldas, entonces pues creo que podemos hablar de este tema a profundidad, pero también tratando de que a ustedes les queden muy claras las cosas. Pues Sebastián, te adelantaste un poco a la presentación del tema. El tema de hoy, estimados espectadores, es el de COVID-19, variantes y vacunas. Entonces vamos a empezar primero con conocer el virus, ¿cierto? Ya mucha gente se ha hablado del virus, pero me gustaría siempre, es mejor recordar el virus, cómo es el virus, qué es el virus, para que porfa nos des una breve explicación sobre el coronavirus, ¿sí? ¿Cuáles son las características de ese coronavirus? Bueno, los virus básicamente los podemos dividir en dos grandes grupos, y dependiendo de algunas de sus propiedades físico-químicas están los virus recubiertos por proteínas y los virus recubiertos por lípidos. Los virus recubiertos por proteínas son altamente resistentes al ambiente y son los responsables de las enfermedades digestivas y la diarrea. Mientras que los virus respiratorios, como es el caso del coronavirus, son virus recubiertos de lípidos. Eso nos explica por qué se ha hecho tanto énfasis en el lavado de manos y en que la desinfección usual es capaz de lidiar con el coronavirus. Estos virus recubiertos de lípidos generalmente van a tener unas proteínas en la parte externa que van a permitir el ingreso a los animales y a las células que pueden infectar. Entonces, estos virus respiratorios, donde por ejemplo también está el virus influenza, tienen esta misma configuración de lípidos y ya adentro está la información genética. En el caso de los coronavirus, están rodeados por unas proteínas que se llaman las proteínas de espícula, y esas proteínas de espícula son las que le dan precisamente el nombre de corona. Los coronavirus fueron descubiertos un poquito después de la mitad del siglo pasado a través de estudios de microscopía electrónica. Entonces se alcanza a ver la imagen muy bonita como un sol del coronavirus y las proteínas espícula, lo cual le da esa corona radiada similar a la de un sol.
Esas proteínas son las claves para poder ingresar al cuerpo. Otro de los puntos centrales de los virus es que los virus o tienen ADN o tienen ARN. En el caso del coronavirus, este es un virus que es basado en ARN y eso explica dos o tres características fundamentales. La primera, que es una enfermedad viral rápida, o sea, el proceso de ingreso al cuerpo y de producir la enfermedad y todas sus consecuencias, generalmente dura entre 2 y 15 días todo ese proceso. Y lo segundo es que estos virus no producen ni latencia, ni se meten dentro del núcleo, ni producen cáncer, que esa es la gran diferencia con los virus ADN. Entonces ya con eso ya tenemos como un marco de, es un virus basado en lípidos, tiene unas proteínas espícula que son claves para la entrada y donde también tienen que ver las vacunas, y además es basado en ARN, lo cual quiere decir que produce una enfermedad viral respiratoria rápida. Has tocado un punto muy importante acerca de las proteínas espícula y de la entrada al cuerpo, ¿cierto? Entonces uno se imagina eso como una llave, pero cuéntanos un poquito más acerca de el mecanismo de entrada de esos virus a la célula. Sí, yo diría que el 70% de la investigación básica se está enfocando en ese mecanismo y en todo lo que ocurre a través de esto. Los virus respiratorios lo que hacen es unirse a proteínas que todos los seres vivos tenemos, generalmente proteínas que son muy importantes para el cuerpo. Entonces, si tenemos una llave que es la proteína espícula, necesitamos una cerradura. Esa cerradura es básicamente una proteína que tenemos todos los seres humanos, cuya mutación es incompatible con la vida. Eso quiere decir que si uno no tuviera esa proteína, uno no hubiera nacido. Y esta proteína está en muchísimas partes del cuerpo, lo que también explica por qué COVID tiene una llave que le permite entrar a varios órganos y varios sistemas. En este caso, esa llave es la proteína ACE2. Esta es una proteína que lo que hace es ayudar en unos puntos claves de la regulación de la presión arterial. Eso también nos explica por qué algunos de los pacientes que más riesgo tienen son los pacientes con riesgo cardiovascular, puesto que estos pacientes generalmente muchas veces exhiben un poco más de esta proteína en diferentes órganos. Entonces, en la mucosa respiratoria está la cerradura, que es esta proteína ACE, y lo que hace entonces la proteína espícula es interactuar con esta proteína y va a permitir entonces la entrada del virus al interior de la célula. Hay que recordar que los virus no son seres vivos celulares en sentido estricto. Los virus siempre necesitan de una célula que les preste toda su maquinaria molecular para poderse replicar. Entonces, la interacción entre la proteína espícula y la proteína AC2 es lo que permite el ingreso al interior de la célula, y ya al interior de la célula entonces ya se va a soltar el material genético del virus con otras proteínas que están allí involucradas y van a permitir todo ese ciclo de reproducción que ocurre en el citoplasma de la célula. Quiere decir, en el espacio donde están todas las funciones celulares, entre la membrana celular y el núcleo de la célula. Allí esto entonces ocurre en las vías respiratorias, arranca el ciclo viral, se producen más partículas virales que infectan más células respiratorias y al mismo tiempo el virus también pasa por la sangre y va a otros órganos del cuerpo. Pueden comprometer esta proteína ACE, debido a que tiene función de regulación de la parte de la presión arterial, está en muchos tejidos del cuerpo. Está en todo el tracto respiratorio, está además en las células endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos, en algunas células clave del tejido digestivo, entre otras. Esto nos explica por qué muchos pacientes, por ejemplo, con COVID, pueden desarrollar algunas alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, y por qué los pacientes con COVID pueden desarrollar, por ejemplo, diarrea. Donde el virus se replique nos explica también cuáles son los síntomas de la enfermedad. Ok, muy bien. ¿Hay alguna clasificación de esos virus de pronto que nos puedas comentar? Si esos coronavirus, ese coronavirus representa a todos los coronavirus o solamente una pequeña parte de ellos. Coméntanos al respecto. Sí, eso es muy importante tener eso presente, porque coronavirus es como decir mamíferos, pero entonces mamíferos hay un montón de grupos, ¿sí? Están los felinos, los osos, los cánidos. Entonces igual ocurre con los coronavirus. Los coronavirus tienen la familia de los coronavirus tiene varios subgrupos, donde están los alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Básicamente los gamma y delta no se ha encontrado infección en humanos más allá de algunas anécdotas, pues, de casos anecdóticos, y básicamente la mayoría de los coronavirus que infectan los humanos están en los alfa y los beta coronavirus. Dentro de los alfa coronavirus están la mayoría de los coronavirus que, como les mencioné al inicio, nos pueden producir una gripita, que son los virus coronavirus que han estado circulando en los humanos hace muchísimo tiempo
y esos son los coronavirus que denominamos coronavirus antroponóticos, o sea, coronavirus propios del humano. Casi que todos los que tengan hijos han lidiado con una gripa por coronavirus en los niños. Ya entonces dentro de los coronavirus están los beta coronavirus, que solamente hay un beta coronavirus que era de estos comunes silvestres que le podían dar infección al humano, y dentro de esos beta coronavirus ya están los coronavirus zoonóticos, ¿sí? Los coronavirus zoonóticos, los beta coronavirus zoonóticos son aquellos que derivan inicialmente de un animal, hacen el salto al humano y estos son los que tienen un gran potencial pandémico. Dentro de esos beta coronavirus o SARS coronavirus zoonóticos tenemos 3 virus de importancia. El SARS-1, que muchos a veces se preguntan, venga, SARS-2, o sea, que ya hubo SARS-1, sí. SARS-1 fue un virus que salió también en relación íntima con los murciélagos y con otros mamíferos que hay en Asia que se llaman las civetas, y allí entonces se produjo ese salto de especie y finalmente produjo un brote que también fue pandemia en el año 2003, finales de 2002, 2003, en China y en varias partes de Asia y de Norteamérica, produjo unos varios cientos de casos, pero pues no se volvió la pandemia que vemos ahora, básicamente porque este SARS-1 era altamente virulento, entonces la mayoría de las personas que se infectaban se enfermaban, y cuando uno tiene enfermos pues es fácil de detectar. Ese es otro punto que ahorita vamos a tocar con Armer de la infección asintomática. El otro SARS el otro SARS beta coronavirus de animales es el MERS, que es relacionado con camellos en el Medio Oriente. Entonces ha producido brotes, ha ido produciendo brotes pequeños, han sido fáciles de controlar, también es muy virulento, la mayoría de las personas que se infectan se enferman, entonces esto permite detectar fácilmente a los infectados y hacer cercos epidemiológicos. Y ya ahora tenemos el SARS-2, su origen todavía es algo oscuro, pero sabemos que tiene mucha relación con los beta coronavirus de los murciélagos, por lo tanto zoonótico, pero tiene algunas partes en el genoma que lo hacen especial. Este virus es altamente infeccioso, con un gran potencial de infectar de forma asintomática a muchas personas, pero también es letal. Y por eso es que estamos en este embrollo de la pandemia. Entonces, como vemos, hay también coronavirus relacionados con animales. Ok, muchas gracias. Bueno, y a veces yo llego y me pregunto, pues yo como microbiólogo ya lo sé, ¿cierto? Tenemos un héroe común, tal vez, no sé, que digamos son 2 grandes héroes que fueron los fundadores de nuestra disciplina, que es Robert Koch y Louis Pasteur, ¿no? Pero Robert Koch nos dejó un legado muy grande en cuanto a la microbiología clásica, y uno de los primeros es cómo identificar los agentes etiológicos, los agentes que causan la enfermedad, o sea, hallar esa causalidad de esa enfermedad. Explícanos un poco de eso. ¿Cómo identificaron que el SARS-CoV-2 era efectivamente el virus que produce el SARS? O sea, que no es otra cosa, y que no es algo que se están inventando y que, no sé, alguna empresa está tratando de controlarnos mentalmente a través de un virus o cosas de ese tipo. Porfa, explícanos cómo hacemos esa relación. Sí, digamos que ese es el núcleo epistemológico, filosófico de toda la infectología y podríamos decir de todo lo que tiene que ver con microbiología y humanos. Fue precisamente los principios de Koch. Hay que recordar, y lo bueno es que nos permite hacer una discusión muy interesante entre los principios de Koch clásicos, los principios de Koch contemporáneos, y además cómo la secuenciación fue fundamental para una cantidad de cosas que llevaron finalmente al desarrollo de la vacuna, por ejemplo. Entonces, los principios de Koch eran muy sencillos. Al inicio, en los albores de la microbiología, ya se estaba utilizando el microscopio, ya se miraban los tejidos del humano y se descubrían que en el enfermo habían unos cambios en los tejidos, pero no había ninguna relación, una noción de que un microorganismo era una causa necesaria para producir algún mal. Por ejemplo, el bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis produce la tuberculosis, y si yo no tengo el bacilo de la tuberculosis, no me puede dar la enfermedad tuberculosis. Lograr llegar a esa conclusión fue gracias a los famosos principios de Koch, que lo que permiten es lograr identificar la asociación causal entre un microorganismo, en este caso una bacteria, frente a una enfermedad infecciosa. Entonces, el primer paso es detectar ese microorganismo en todos los enfermos, ¿sí? Después, que ahí es donde muchos se pueden empezar a preguntar, bueno, ahí es donde empiezan a fallar los principios de Koch clásicos, que yo mire los sanos y no encuentre ese virus en concreto,
o esa bacteria en este caso, después de que yo logre aislar ese microorganismo inicial de los enfermos, lo pueda cultivar, inocular en un animal de laboratorio, que ese animal de laboratorio exhiba los mismos síntomas de enfermedad que la persona a la cual yo aislé inicialmente el microorganismo, y que además de ese animal enfermo yo pueda lograr extraer la bacteria o el microorganismo y que esa bacteria sea igual a la del primer paso, ¿sí? Entonces, cuando yo cumplo esa serie de supuestos de está en el enfermo, no está en los sanos, si inoculo en un animal enfermo, da los mismos síntomas del enfermo y además logro recuperar el mismo microorganismo que me infectó a los enfermos, bingo, he cumplido los criterios de Koch y por lo tanto puedo decir que el microorganismo A causa la enfermedad B. ¿Qué es lo que pasa? Los virus son más difíciles de cultivar, son más complicados de manejar, entonces, y bueno, y otros grupos taxonómicos de los microorganismos ofrecieron dificultades a estos principios de Koch. ¿Cómo se logró aclarar eso con el SARS? Fueron unos estudios muy interesantes que se hicieron precisamente en China, aprovechando muchas de las tecnologías que usamos acá actualmente en bioinformática y que BIOS ha ido desarrollando también a lo largo de estos años de trabajo, no solamente en medicina humana, sino en otros campos. Y es básicamente esto, yo tengo un grupo de pacientes que tienen neumonía. A ese grupo de pacientes con neumonía, yo les hago todas las pruebas que tenemos en medicina para detectar los microorganismos que ya conocemos. Entonces llego a la primera conclusión, tengo 10 pacientes con neumonía, así como ocurrió en Wuhan el 31 de diciembre del 2019, pero esos 31 pacientes que evidentemente tienen neumonía, usted ve la radiografía con el pulmón blanco y los ve con síntomas respiratorios y requiriendo oxígeno, pero no encuentro ningún microorganismo que los causa. Entonces ahí es donde viene la adaptación de los criterios de Koch. Lo primero es utilizar una técnica agnóstica de secuenciación, que en este caso lo que se hizo fue hacer secuenciación metagenómica del líquido alveolar de los pacientes. O sea, se entró por la vía respiratoria de los pacientes, se tomaron muestras en el pulmón, del líquido que hay en el pulmón, y lo que se hizo fue hacer un proceso de secuenciación metagenómica, donde lo que se hace es secuenciar, o sea, sacar la secuencia, las letras como tal del genoma de todo lo que hubiera ahí. ADN humano, pues material genómico humano, material genómico de las bacterias que están en nuestra biota pulmonar, de hongos incluso, de los virus que haya, de virus que matan las bacterias que están dentro del pulmón, y dentro de eso, pues obviamente se descubrieron unas secuencias extrañas. De hecho, en ese primer estudio, el 80% de lo que había en el alvéolo de esas secuencias era eso extraño. Entonces, ahí es donde viene la parte muy bonita de la bioinformática, que es lo que hace BIOS semana a semana, que es coger esas secuencias y comparar con las bases de datos. Ahí fue donde descubrieron esa conexión entre lo que había en esos pacientes de Wuhan y esos beta coronavirus zoonóticos que les hablé ahorita de los murciélagos. Ahí fue donde encontraron ese parecido cercano al 96% con los beta coronavirus de murciélagos que habían sacado en el sur de China unos años atrás. Entonces ahí ya cumplimos ese primer concepto, encontramos una cosa nueva que no se parece a los otros microorganismos y que además está en el pulmón o en el líquido pulmonar de las personas. Entonces el primer concepto es encontrar la secuencia del microorganismo nuevo en el órgano que produce las manifestaciones clínicas del paciente, que en este caso es el pulmón. Además de eso, los científicos chinos cogieron otros pacientes que tenían neumonía causada por gérmenes comunes, hicieron la misma metagenómica para poder decir, vean, no, es que este virus estaba aquí ya presente en los sanos y ustedes están asignando esto, ¿no? En los pacientes de control se vieron que, por ejemplo, eran neumonías causadas por neumococo, por influenza o por hongos, que ya se conocían. Entonces ya ahora tenemos estas secuencias. El paso siguiente, que son muy duros, es lograr coger el virus, cultivarlo y de pronto hacer algún modelo, o sea, en tejidos celulares, en animales de laboratorio, para comprobar ese otro principio de Koch. Ese fue uno de los más demorados. Si bien las secuencias ya se tenían secuencias desde el 26 de diciembre del año 2019, fueron las primeras secuencias que se subieron, los primeros cultivos celulares exitosos para poder producir ya algunos otros estudios de biología molecular apenas fueron a los 3 meses de haber descubierto el virus. Entonces lo interesante es que con las secuencias de bioinformática, que es lo que se hace en BIOS, esas secuencias permitieron a las empresas que hacen las vacunas lograr desarrollar los primeros conceptos de vacuna mucho antes de que se lograra cultivar el virus. Ya finalmente los principios de Koch ya se cumplieron haciendo modelos con células humanas, con ratones de laboratorio, donde se demostró, por ejemplo, la infección
del árbol respiratorio de los ratones y cómo el SARS-2 podía vivir en células Sebastián, pulmonares y células respiratorias. me va a tocar interrumpirte porque estás primero tocando temas que vamos a ver más adelante y segundo porque te me estás comiendo todo el tiempo aquí y pues claro, yo sé, uno se comienza a apasionar y comienza a hablar sobre esto y a uno se le va el tiempo volando. Entonces, pero no, vamos a ser más juiciosos aquí con el tiempo. Sebastián, me pareció muy importante aquello que dijiste de que uno de los huecos de los postulados de Koch es poder tomar pacientes aparentemente asintomáticos, o sea, aparentemente sanos, y poder llegar a la conclusión de que hay en pacientes sanos, sintomáticos, mejor dicho, y asintomáticos. Pero ahora entonces surge una cuestión y resulta que nos están hablando del COVID de los asintomáticos, que son un problema, que pueden causar superinfección, que un asintomático aparece en un centro comercial y eso va a infectar a un pocotón de gente, ¿cierto? Entonces, quisiera que nos aclararas primero cuál es el problema de los asintomáticos en el SARS-CoV-2. ¿Qué es eso de los asintomáticos? Pues su propio nombre es como muy claro, pero quisiera que nos desarrollaras un poco más eso. Corto, por favor, conciso, para que alcancemos a llegar al tema de las vacunas, que es algo que yo creo que todo el mundo quiere escuchar y que está ansioso por llegar a esa parte. Sí, es que, digamos, esa es la gran diferencia con los otros betacoronavirus, como les explicaba yo ahorita recién, es que si, entre más virulento un virus, más fácil de controlar. Entonces, en el caso del SARS-2, el problema es que un porcentaje muy alto, entre el 30 y el 80% de todos los que se infectan resultan ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? El virus entra, se reproduce en la mucosa respiratoria, yo lo exhalo en mis secreciones respiratorias, gotitas respiratorias y en aerosoles, pero yo no me doy cuenta que estoy enfermo. Entonces yo voy a misa, yo voy al gimnasio, yo voy a la fiesta, yo me voy de viaje, yo me monto en el avión y estoy infectando un montón de gente. Que lo que ocurría, digamos, con SARS-1 y con MERS era que la gente se sentía tan enferma que se quedaba en la casa o se iba al hospital. Entonces era muy fácil, venga, entonces está enfermo, venga, miramos los contactos, aislamos los contactos y la enfermedad desaparecía. Entonces, básicamente ese ha sido el gran problema con el SARS-2. Siempre que tengamos un virus nuevo, respiratorio, que produzca aerosoles y que más del 10% de las infecciones sean asintomáticas, vamos a tener una pandemia. Ok, muchas gracias. Y bueno, entonces hablando un poco más, llegando ya un poco más cerca a las vacunas y a nuestra preocupación principal, ¿cierto? Llegan las variantes. Todos los días nos bombardean los medios de comunicación con que la variante india, la variante china no existe, la variante india, la variante británica, la variante surafricana. Comienzan a haber preocupaciones que alguna vez alguien salió con una noticia de la variante colombiana. ¿Qué es eso de las variantes, hermano? Expliquémosle a la gente para que entienda bien qué son las variantes, cuál es el peligro de las variantes y, bueno, eh, cómo están divididas, cómo podemos identificarlas o cuando nos digan delta, gamma, alfa, beta, no pensemos nosotros los viejitos en un robot del pasado que se está armando con esas partes, sino que a qué se refiere eso, o sea, esas letras griegas a qué se están refiriendo y qué relación tiene eso con las vacunas. Sí, pero lo primero que hay que aclarar es que el SARS-2 es un virus altamente adaptado a los humanos. Imaginen ustedes que tenemos un lago completamente quieto y tiene unas piedritas y un sapo tiene que saltar entre esas piedritas. Si el virus, representando ese sapito que tiene que saltar entre humanos, tuviera dificultades porque el humano es un terreno bastante hostil para permitir que ese animalito esté yendo de una piedra a otra, pues entonces ese sapito tendría que hacer muchos cambios para poderse adaptar a esas piedras que son difíciles de saltar. El problema con el virus que arrancó en Wuhan es que es tan bien adaptado que básicamente podía saltar entre cualquier humano y no había ninguna diferencia ni racial, ni étnica, ni de edad, ni de
yo ser sano y deportista para evitar de que el virus se reprodujera en el humano y saltara a otras personas. El problema es que a medida de que las personas se han infectado el virus, han ido desarrollando inmunidad. Y al ir desarrollando inmunidad, han hecho ya entonces que el virus inicial que apareció en Wuhan le quede cada vez más difícil infectar a los nuevos humanos. Aparte de que los humanos desarrollan inmunidad cuando se infectan, agreguemos el tema de vacunas que ya ahorita lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? El virus actual tiene que enfrentarse a retos para poder infectar nuevas personas. Entonces, si el virus inicial era un sapito que brincaba de piedra en piedra y las piedras eran completamente planitas, el virus actual ahorita es un río mucho más peligroso con unas piedras que son lisas, irregulares y más complicadas. Entonces, el sapito debe hacer algunas adaptaciones para lograr saltar de una piedra a la otra. Dicho un poquito ya en términos un poquito más técnicos y que ya los que de pronto saben un poquito de biología, todos los seres vivos, cuando se reproducen hay algo de cambio en ellos. Y obviamente el entorno va seleccionando aquellos cambios que le permitan adaptarse mejor a ese ser vivo. Entonces lo que estamos viendo ahorita en la actualidad es que las versiones del virus, de hecho podríamos decir con lo que estamos viendo en genómica, el virus original de Wuhan ya se extinguió. No hay nada, ya no hay ninguna paciente que le secuencien el virus y que sea igual a ese virus original. Entonces, estas nuevas versiones del virus ya han ido cambiando específicamente en esa proteína espícula que hablamos al inicio. Esa proteína espícula ya ha ido acumulando múltiples mutaciones, por ejemplo, la variante gamma, que es la variante descubierta por primera vez en Brasil, tiene 12 mutaciones, 12 cambios con respecto a esa proteína espícula original que salió de Wuhan. Entonces eso nos va hablando de que este virus va aprendiendo, entre comillas, cómo lidiar con el sistema inmune de los seres humanos a medida que este se va mejorando por infección previa o por vacunación. Entonces, las variantes de preocupación son aquellas que el virus es más contagioso, es capaz de evadir las defensas inmunes y ya se ha demostrado por epidemiología que esos cambios son reales. En ese caso, las variantes más importantes son la variante alfa, que es la variante descrita en Kent, Inglaterra, a finales del año pasado. Está la variante beta, que es la variante surafricana, descrita en Sudáfrica y que se ha demostrado que baja un poquito la efectividad de ciertas vacunas. Está la variante gamma, que es la variante brasilera, descrita en Brasil también a mitades del año pasado. Y está la variante delta, que es la nueva variante que apareció en la India y es altamente contagiosa. Se cree que es un 60% más contagiosa que la alfa, y la alfa ya era un 50% más contagiosa que la variante inicial que salió de Wuhan. Ok. Bueno, creo que nos estamos quedando cortos de tiempo y íbamos a hablar un poco de la historia de las vacunas, pero creo que no va a ser posible, ¿cierto? Solamente digamos que las vacunas realmente surgieron por allá al final del siglo XVIII con una persona que se llama Edward Jenner, que muy observador se fijó que personas que tocaban vacas enfermas no les daba la viruela, ¿cierto? Y así surgió ese proceso de la vacunación. Teniendo en cuenta qué es una vacuna, ¿cierto? Defínenos rápido, ¿qué es una vacuna y por qué, a pesar de que las vacunas se demoran años en ser desarrolladas, para el SARS-CoV-2 nos demoramos, o sea, a los 5 meses ya teníamos noticias de Oxford de ya estamos desarrollando la vacuna, ya vamos muy avanzados. Nos dimos cuenta que una compañía que no decían el nombre iba a comprar una compañía alemana que estaba desarrollando la vacuna. Después nos dimos cuenta que Pfizer sospechosamente se asoció con una compañía alemana para su vacuna, ¿cierto? ¿Cómo hicieron ellos para desarrollar eso tan rápido? O sea, ¿por qué de buenas a primeras? Es como si antes quisiera que todos estuviéramos enfermos y ahora que ya se vieron llevados económicamente dijeron, oiga, no, nos toca desarrollar la vacunita rápido y como empezarlos a vacunar. ¿O es que nos están dando un contentillo? ¿Qué? Sí, ese es un tema que siempre es bueno discutir con el público amplio. Uno generalmente desarrolla inmunidad cuando se encuentra con el patógeno, con el virus, con la bacteria, Entonces, lo que logran las vacunas es lograrle dar un anticipo al sistema inmune de en qué consiste ese microorganismo patógeno, bacteria, virus, básicamente, y que el sistema inmune de una vez tenga las armas listas contra los talones de Aquiles
de ese microorganismo que después me podría infectar. Entonces hay varios conceptos de vacunas. Entonces pongámoslo en ejemplos así sencillos. Un concepto de vacuna es muy sencillo, es coger un soldado muerto del enemigo y tirarlo al sistema inmune y decir, vea, ese es el enemigo. Esos son las famosas vacunas inactivas, que es el caso de Sinovac. La otra, los otros conceptos de vacunas, como es el caso de las vacunas de ARN mensajero, lo que hacen es mostrarle al sistema inmune cuál es el talón de Aquiles y el arma principal del microorganismo. Entonces, en este caso, lo que hacen las vacunas, por ejemplo, basadas en ARN mensajero, es mostrarle al cuerpo humano cuál es esa proteína espícula, cómo es esa proteína espícula. Entonces, lo que se hace es que antes de que uno se encuentre con el patógeno, con el virus ya funcional y que es capaz de reproducirse y matar, uno ya tenga armas prediseñadas, listas para lograr contener ese microorganismo. Eso va a cumplir dos objetivos grandes. Unas vacunas a veces logran incluso hacer que nadie se contagie, estas son las que impactan transmisión, pero el objetivo inicial de estas vacunas que se desarrollaron frente al SARS es evitar que la gente se muera de SARS. Entonces, al yo tener algo de inmunidad, logro que la enfermedad sea o completamente asintomática, más asintomáticos, o que sea simplemente una enfermedad leve. Entonces, ¿por qué se desarrolló tan rápido esta vacuna? Básicamente porque, como les había yo mencionado ahorita, ya habíamos tenido experiencia desde el 2003 con SARS-1, después en el año 2013 con MERS, y ya había muchos grupos de investigación trabajando en la ciencia básica de una vacuna contra esos betacoronavirus zoonóticos. Entonces, cuando ya se arranca el proceso, hay dos cosas que aceleran mucho el desarrollo de estas vacunas. En primera instancia, que ya había experiencia con los SARS coronavirus. En segunda instancia, que ya se tenían muy avanzados los medicamentos basados en ARN mensajero, ya llevan más de 10 años de investigación. Y por otro lado, que gracias a los procesos de secuenciación ya se conocía la secuencia completa de la proteína espícula antes de incluso cultivar el virus. Por eso, de pronto ahorita me demoré un poquito en esa parte de los conceptos de Koch. Entonces, con esos elementos fue muy fácil desarrollar la vacuna. Yo quiero ser absolutamente claro en esto. Si la pandemia actual hubiera sido por un nuevo virus o una familia en la cual no tuviéramos experiencia, estaríamos completamente a merced de ese virus y probablemente tendríamos la primera vacuna en 5 a 10 años. Ok, muchas gracias, ¿no? A eso también hay que darle mérito también a la comunidad general que han sido voluntarios, muchos voluntarios se han ofrecido para probar las vacunas, ¿no? Porque ese también es a veces un cuello de botella con las otras de otras enfermedades. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona la vacuna en el sistema inmune. Ya nos contaste que era como ofrecerle un muerto algo que identifique al cuerpo para que se pueda defender. Ahóndanos un poquito más, no te demores más de un minuto, por favor, haciendo ese pequeño resumen del sistema inmune y cómo actúa frente a la vacuna. Sí, hay que recordar que el sistema inmune necesitamos dos vías grandes del sistema inmune que funcionen. Una son los anticuerpos. Los anticuerpos normalmente son proteínas que van circulando en la sangre y en los líquidos corporales, y los anticuerpos lo que van a permitir es evitar que la llave entre a la cerradura. O sea, el anticuerpo se une a la proteína espícula y finalmente va a evitar de que esa proteína interactúe con el receptor AC2, que fue el que hablamos al inicio de la charla. Por otro lado, necesitamos que el sistema inmune desarrolle defensas frente a las células que ya están infectadas. Entonces, por un lado tenemos la inmunidad de los anticuerpos y por el otro lado tenemos la inmunidad de las células. Entonces, las vacunas, gracias a los procesos de presentación de antígenos que se hacen en el cuerpo, logran desarrollar, eso sí que a veces con diferentes grados de éxito, defensas frente a las proteínas, frente a la proteína S, y también defensa celular. Lo que sabemos es que las vacunas basadas en ARN mensajero, las vacunas basadas en vectores adenovirales y las vacunas basadas en virus inactivos desarrollan ambos lados de la inmunidad. Y de hecho, eso es uno de los, podríamos decir, de los mensajes de calma para la población amplia, es que los que ya han ido leyendo un poquito de estas variantes dicen las variantes del virus lo que más tienen mutada es la proteína S. Entonces, si la vacuna
la vacuna, por ejemplo, de Pfizer fue desarrollada con la primera versión del virus, entonces no va a poder hacer acción contra esto. Hay que recordar que la ventaja de estas vacunas es que no solamente se desarrolla inmunidad frente a la proteína espícula, sino que se desarrolla también inmunidad celular, y esa inmunidad celular generalmente va a ser mucho más importante para evitar enfermedad grave por estas variantes. Ok, muchas gracias. Finalmente, explícanos un poco sobre la eficiencia. Hoy en día yo encuentro amigos, compañeros, colegas que nos preguntan, oiga, llegan a mí y me preguntan, oiga, Fernando, Pfizer tiene 92% de efectividad, Sinovac tiene apenas como el 50 y tanto por ciento, no, yo voy a esperar a que me llegue Pfizer para vacunarme. Explícanos bien qué es eso de la eficiencia y qué nos cubren esas vacunas que existen en la actualidad. ¿Nos están protegiendo realmente, inclusive las de menor eficiencia que han sido aprobadas en esta emergencia? Sí, esa parte es muy importante tener presente que la eficacia de las vacunas se evalúa en función de dos aspectos. El primero es que eviten enfermedad grave y el segundo es que eventualmente prevengan transmisión. Entonces, el primer mensaje es, todas las vacunas previenen enfermedad grave con eficacias que rondan el 90% por encima del 90%. Y ese es el primer mensaje que todos tenemos que tener en mente. Janssen, Oxford, Sinovac, la China, y obviamente las basadas en ARN mensajero ofrecen una efectividad de enfermedad grave muy elevada. ¿Qué quiero decir con eso? Que cualquiera de las que yo me aplique me va a disminuir el riesgo de morirme de COVID. Primer objetivo cumplido. Ahora bien, en lo que ya pueden disminuir su eficacia es en la eficacia para controlar la enfermedad sintomática leve. Ahí es donde hay diferencias. Entonces, las vacunas basadas en ARN mensajero son aquellas que se han encontrado más efectivas para disminuir enfermedad sintomática. Entonces, en ellas esa eficacia para disminuir enfermedad sintomática ronda más o menos el 90%, un poquito por encima del 90%. Mientras que en las vacunas de otras tecnologías, de vectores adenovirales o de virus inactivos, esa eficacia puede ir entre el 55, 75, 80%. ¿Qué queremos decir con eso? Que con esas otras vacunas, si me da el coronavirus, me va a dar simplemente como una gripa, y uno con una gripa puede seguir su vida normal. Entonces hay que tener eso presente. Hay una cosa interesante que se está probando y que se está investigando, pero todavía pues no hay la última palabra sobre esto, es, por ejemplo, las personas que hayan recibido una vacuna basada en vectores adenovirales o en Sinovac, darles posteriormente un refuerzo con una vacuna basada en ARN mensajero. Parece que esto produce una mayor respuesta inmune, cubre mejor contra las variantes y disminuye el riesgo de tener infección sintomática, o sea, ya ni me va a dar gripa, pero eso es un concepto que apenas se está explorando. El mensaje que quiero que le quede a todo el mundo es que con todas las vacunas que tenemos en este momento en Colombia, usted está evitando morirse de COVID, y ese es el primer objetivo con esto. Bueno, hermano, resulta que yo me vacuné la semana pasada. Casi me muero, o sea, me dio fiebre, escalofríos, de todo, fue horrible. Aquí en Vivo se burlaron de mí, me dijeron que yo era un mimado, que es que no sé qué, bueno, en fin. Eh, yo ya puedo salir por ahí, por la calle sin tapabocas y todo eso. Explícanos brevemente qué podría pasar, cuál es el riesgo de irme a una fiesta de vacunados, de recién vacunados, de ahora sí me voy al rave o me voy a poguear o a la fiesta que cada uno quiera con esto de la vacunación, recién vacunaditos y muy breve, ¿qué es esa maluquera que le da a uno? Sí, yo creo que este es uno de los puntos centrales porque, de hecho, yo diría a todos, incluso personal de salud, decía, a mí me aplican la vacuna, se acabó la pandemia. Entonces, si a mí me chuzaron hoy, quiere decir que mañana yo estoy sin tapabocas, no hago nada. Hay que recordar que la vacuna es simplemente algo que se adicionó al arsenal. Y de hecho en los sitios, especialmente por ejemplo en Estados Unidos, donde ya se están viendo rebrotes de COVID muy importantes, a pesar de tener tasas de vacunación mucho mejores que las de, proporciones de vacunación mucho más altas que las de nosotros, en estos sitios se ha encontrado otra vez ocupación de UCI elevada y todo eso porque no se juntan todas las medidas de forma simultánea. Primer mensaje clarísimo. Todas las vacunas, excepto la de Janssen, que es una sola dosis, todas las vacunas requieren 2 dosis.
porque primero uno le dice al sistema inmune, mire, este es el enemigo o este es el talón de Aquiles, y después siempre se necesita un refuerzo, siempre, en todas las vacunas, y yo creo que todos los que tienen hijos saben, y hasta los que tenemos, por ejemplo, mascotas, sabemos que uno nunca pone una sola vacuna, uno pone una vacuna y después un refuerzo, y en el caso de muchas vacunas hay que actualizarlas cada año, como es el caso de la influenza. Entonces siempre es fundamental el tema de los refuerzos. Entonces, ¿cuál es la pregunta que a mí muchas veces como médico es la que más me hace? Me dicen, profe, doctor, me acaban de aplicar la vacuna esta noche, ¿me puedo tomar unos tragos? Entonces, el tema aquí clave es no el alcohol me va a bajar la eficacia de la vacuna, no, es que el alcohol en el 99% de los casos es un acto social. Y usted puede que arranque la primera copa de vino con el tapabocas puesto y al final ya de la botella usted lo tiene de corbata. Entonces, obviamente, muchas personas celebrando ese tema de la vacuna hicieron reuniones sociales, comidas con la familia, se fueron al gimnasio, se fueron de fiesta, y ahí es donde hay un grave riesgo, porque tras la primera dosis, la inmunidad apenas está empezando a aprender qué es ese tema. Y lo que se ha descubierto es que aquellos que tienen solamente una dosis de la vacuna terminan infectándose mucho más fácil por las variantes que hablamos ahorita, la alfa, la beta, la gamma y la delta. ¿Por qué? Porque al tener un sistema un poquito menos funcional, entonces la mejor versión del virus es la que finalmente puede infectar a esas personas parcialmente inmunizadas. ¿Cuándo hablamos de que una persona es completamente inmunizada? 7 días después de finalizar el esquema de vacunas, o sea, 7 días después de la primera dosis de Janssen, 7 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Ahí es donde yo digo, ya tengo menor riesgo. Entonces uno dice, no, pues entonces ya listo, ya tengo 2 dosis de Pfizer, 2 dosis de Oxford, 1 dosis de Janssen, hagamos fiesta. Usted tiene que tener empatía con las otras personas. Como lo mencionamos ahorita, las vacunas no llevan a cero el riesgo de transmisión. Lo que hacen es hacer que la enfermedad sea más leve. Entonces, si yo me contagio hoy, puede que me dé la enfermedad leve, pero acuérdense que todavía nos falta el 70% de la población por vacunar. Yo necesito tener empatía con esas otras personas, jóvenes también muchas veces, que todavía no acceden a la vacuna y que finalmente ellos se pueden enfermar. Y no dice, no, pero es que una persona de 25 años no se va a morir de COVID. Está bien, el riesgo de morirse es menos de 1 en 1000. Pero en las personas jóvenes es donde más hemos visto los síntomas y signos que quedan después del COVID, que muchas veces pueden ser graves. Hay personas que quedan con dificultad respiratoria, no vuelven a percibir ningún sabor, quedan con problemas neurológicos, quedan con problemas cardiovasculares. Y entonces el acto de yo seguirme poniendo el tapabocas, mantener un poco el distanciamiento social y haberme aplicado las dosis de las vacunas y seguir con esas medidas es un acto de empatía y de cuidar a los otros. Eso hay que tenerlo muy claro. Y sobre la otra cosa que me preguntabas ahorita, sobre lo del sistema inmune, es tan cierto esto que les digo de cómo el sistema inmune se entrena, que quienes ya hayan recibido la vacuna recordarán que la primera dosis dolió en el brazo y la segunda dosis generalmente lo tumba uno a la cama. Es precisamente porque el sistema inmune ya identificó el virus y ya entendió que es una amenaza y que hay que atacarlo, entonces hace algo de respuesta inmune. Ok, súper. Bueno, hay muchos más temas sobre esto. Nos podríamos quedar aquí toda la mañana hablando, Sebastián, porque sí, en definitiva hay muchas preguntas en la población y que todavía podríamos abordar, ¿cierto? Tal vez podríamos hacer un segundo webinario sobre ya temas un poco más específicos, pero creo que esto ha sido una muy buena introducción, que hemos tocado temas que la gente se pregunta a todo momento. Ahora que estamos viviendo la realidad de la vacunación, es importante poder entender esto, la importancia de la vacuna, por qué nos pasan estas cosas cuando nos vacunamos y por qué aún después de vacunarnos debemos cuidarnos. Entonces, muchas gracias, Sebastián. Ha sido un gusto tener este ratico para hablar contigo. La verdad, muy clarificadoras, muchos conceptos. Y creo que hemos cumplido nuestro objetivo el día de hoy. Invitamos a todas las personas que nos están viendo que compartan esta información con más gente, ¿cierto? Que hagan uso de sus redes sociales y que realmente la información dada por expertos que nos ayudan a entender mejor este proceso de la enfermedad, que nos ayudan a entender este proceso de la vacunación, es muy importante que la gente del común lo sepa y que no anden esparciendo fake news por las redes sociales. Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotros
Sebastián, muy amable, cuídese, y a todo el equipo de BIOS que está detrás de esta realización. Narmer Galeano se despide de ustedes y cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias.